Hola, estimado. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Hoy tenemos una pequeña entrevista con el pastor y evangelista Basilio Alfaro. Él nos va a explicar un poco sobre la Gran Comisión y el Evangelio, que son dos palabras que nosotros debemos entender, y el pastor nos va a explicar un poco de este tema. Pastor, bienvenido. Pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha sido su experiencia durante estos años en la obra del Señor? Cuéntanos, por favor. Muy bien, César, es un privilegio de poder estar con ustedes en esta ocasión. Ya tengo 50 años tiempo completo en el ministerio. Dios nos ha permitido fundar 14 iglesias en México. No había nada ahí. Empezamos a presentar el evangelio casa por casa. Ganamos varias familias y entre 9 y 14 meses ya pudimos empezar. No nada más empezamos una iglesia, entre 14 meses desde el inicio de una obra ya podían sostener un pastor tiempo completo. Amén, pastor. Es un privilegio escuchar de hombres como el pastor Basilio, que Dios los está usando, ¿verdad?, en la Gran Comisión. Precisamente vamos a estar hablando sobre el tema de la Gran Comisión. Pastor, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la obra misionera? La obra misionera tenemos que comprender que empezó realmente en el Antiguo Testamento. Dios escogió a Israel por 3 razones. La primera razón es para comprobar a todo el mundo en aquel entonces lo que Él pudiera lograr cuando una nación estuviera completamente sujeto a Él. En segundo lugar, Dios escogió a Israel para darnos la Biblia. En tercer lugar, Dios escogió a Israel en primer lugar para demostrar lo que Él pudiera cumplir cuando una nación estuviera completamente sujeta a Él. En segundo lugar, para darnos la Biblia. Y en tercer lugar, para darle linaje al Mesías para venir a este mundo. Y todo eso es para que el mundo supiera el Evangelio y que fueran salvos. Amén. En el Antiguo Testamento vemos la historia de que el pueblo de Israel fue escogido por Dios. Ahora, en la actualidad, que estamos en la dispensación de la gracia, ahora como iglesia que es adquirida, como nosotros los creyentes, ¿cómo sería el involucramiento correcto en cuanto a la Gran Comisión? Porque esto claramente ha sido dado a los creyentes, es lo que debemos de entender. Entonces, ¿cuál sería el involucramiento correcto, pastor? Esa es una buena pregunta. Vemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y vemos en Mateo capítulo 28 que el plan de Dios es que la iglesia, Dios le dio la tarea a la iglesia ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. El procedimiento es que la responsabilidad de evangelizar todo el mundo es la iglesia local. La iglesia local, Dios no nada más salva a la gente, la iglesia prepara a la gente y la iglesia envía a la gente. Entonces, eso es muy importante que encontramos y nos demos cuenta del procedimiento en cómo se hacen las cosas. Muy bien, pastor. ¿Y cuáles elementos serían para la Gran Comisión? ¿Cuáles son los elementos? Bueno, cuando una persona es salva, entonces dice la Biblia que esa persona debe ser bautizada. No bautizamos personas inconversas. Es la razón que no bautizamos niños, porque un niño recién nacido no se puede arrepentir. Para calificar para ser bautizado tiene que ser una persona que se arrepiente de su pecado. En otras maneras, literalmente cuando dice hacerlos como Cristo, hacerlos pensar como Cristo, vivir como Cristo, entonces no nada más es ganarlos, no nada más es bautizarlos, pero discipularlos
para que ellos hagan la misma cosa. Ganen gente, que bauticen la gente del pastor, que discipulen a esa gente para que esa gente haga lo mismo. Ese es el procedimiento de cómo se hace ganadores de almas y gente que va a seguir misiones. Gracias, pastor. Sí, precisamente lo que estábamos hablando al principio, de que la gran comisión tiene que ver con la persona salva ya, para que ellos puedan involucrarse en esta gran comisión. Hay algo muy interesante, pastor, de que la palabra misión, misioneros, no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, tenemos los conceptos bíblicos. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, en la palabra de Dios, mira, el apóstol Pablo nos da un pasaje claro que se encuentra en Primera a los Corintios, y muchos no entiendan este concepto bíblico porque no lo estudian en detalle, pero en Primera a los Corintios capítulo 1, dice lo siguiente, el versículo 9 dice: fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando una persona es salva, sea carpintero, sea licenciado, sea médico, no importa que sea su carrera, cuando una persona es salva, Dios llama a esa persona para tener compañerismo con su Hijo, para que crezcan, y si crecen van a madurar, si maduran van a caminar por fe, y si caminan por fe van a hacer la voluntad de Dios. Pero ese es para cada creyente. Dios nos ha llamado a todos a tener comunión con Dios. Pero ser llamado por Dios, ese es ya otro asunto que puedo contestarlo en unos momentos. Así es, así es. Hoy día vemos que hay muchas religiones. Hay muchas religiones precisamente hablan de la gran comisión, pero ¿cuál sería la mejor forma o la forma correcta? Es decir, ¿cuál sería el corazón de una iglesia que puede ser usada por Dios en cuanto a la gran comisión correctamente? Bueno, tenemos que comprender que el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con Dios. Y cuando Dios salva a la gente, esas personas se unen en lo que llamamos nosotros la iglesia local. Y ahí se bautizan, ahí se discipulan, ahí crecen y ahí empiezan a servir a Dios. Entonces, cuando esa persona madure y crece y Dios pone el deseo en el corazón de esa persona, así como un bebé que está recién nacido, no le tienen que enseñar cómo mamar. Se viene naturalmente. Entonces, cuando un creyente empieza a crecer, tiene ese deseo para mamar espiritualmente, y empieza a crecer, madurar y participar en la obra de Dios. Entonces, el cristianismo no es una religión. Religión, mi querido César, es el hombre tratando de alcanzar a Dios y nunca puede. Pero el cristianismo es Dios alcanzando al hombre. Sí. Y lo hace a través de los creyentes. Es la diferencia entre el cristianismo y la religión, porque así como dijo usted, de que la religión está diciendo a la gente de que tienen que hacer sus propios esfuerzos para agradar a Dios, para obtener la salvación. Sin embargo, la Biblia o el Evangelio es que Dios nos da, nos salva, nos transforma. Esas serían las dos diferencias entre el cristianismo y la religión. Son dos cosas muy distintas. En cuanto a la gran comisión, hablamos mucho sobre eso, pero por otro lado necesitamos involucrarnos también en cuanto a financieramente. Algún predicador dijo que las cosas de Dios no se hacen por dinero, pero con dinero podemos hacer la obra de Dios, porque todo se requiere dinero, por ejemplo, para mantener un edificio, para pagar lo que nosotros necesitamos para seguir permanecer en la obra, ¿verdad? Pastor, otra pregunta: ¿qué cambio financiero deberíamos hacer para la obra misionera, así como en la actualidad? Esa es una buena pregunta. Quiero aclarar algo aquí. Quiero aclarar.
Muchos he escuchado yo a través de los años que gente decir que el dinero es raíz de toda la maldad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice el amor al dinero es raíz de toda la maldad. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Pero la obra de Dios sí necesita el dinero. No es que Dios necesita nuestros dólares o pesos o yenes. Pero Dios usa el corazón de la persona que está dispuesta. En otras maneras, es la responsabilidad de la iglesia, los miembros de la iglesia, que entender que el corazón de Dios es misiones, de mandar y invertir su tiempo, su dinero y su talento para poder servir a Dios. Esas es misiones. Es algo que nosotros deberíamos de comprender, ¿verdad? Para así involucrarnos más en cuanto a la gran comisión. El asunto es que gente que da dinero a la iglesia no necesariamente quiere decir que aman a Dios. Porque hay mucha gente en muchas religiones que dan dinero, pero eso no quiere decir que aman a Dios. Pero no puedes amar a Dios y no dar dinero. Porque cuando un creyente ama a Dios, lo da con todo su corazón, lo da con todo su ser, lo da con aprecio. Esa es la razón que el mundo piensa que somos puros tontos, pero ellos no entienden que damos porque amamos a Dios y queremos dar. Y ahí está la diferencia. Sí, de hecho es un tema muy delicado de que hay mucha gente no quieren acercarse a las iglesias, a congregaciones en cuanto al dinero, porque ellos piensan de que solo ir a dar y dar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que cuando una persona es transformada, ese deseo va a nacer de él, de una manera sobrenatural, el deseo de involucrarse más en cuanto al dinero, dar el dinero, pero voluntariamente. Esa es una buena explicación. Se pudiera decir así: la religión puede poner un traje nuevo sobre el hombre, pero Dios puede poner un hombre nuevo en un traje. Entonces, cuando alguien está transformado por el poder de Dios, él desea, no lo forzan, él desea con todo su ser compartir su tesoro, su tiempo y su talento a servir a Dios. No lo tienen que forzar. Así es. Está claro esto en cuanto a la gran comisión. Y pastor, ¿qué consejo le daría usted a un hombre llamado está en una área en cuanto a la preparación, tanto como espiritualmente y académicamente hablando? ¿Qué palabras le diría a usted? Mira, un llamamiento para predicar es un llamamiento para preparar. Como estaba mencionando en 1 Corintios 1:9, que Dios llama a todos nosotros a tener compañerismo con su Hijo Jesucristo. Pero cuando Dios llama a alguien con un llamado especial, exclusivamente para predicar, entonces dice en Romanos capítulo 1 que el llamamiento de Dios es irrevocable. Eso quiere decir que no puedes dormir, no puedes hacer nada hasta necesitas predicar y enseñar la palabra de Dios. Mira, cuando yo fui salvo, unas semanas después de ser salvo, Dios me llamó a predicar. Y yo sé que gente no me cree, pero el llamamiento de Dios fue tan claro a mí cuando tenía 9 años de edad. Después de ser salvo los 9 años, la próxima semana Dios me llamó a predicar. Y yo empecé a asistir a la iglesia, a crecer, a aprender todo lo que yo pudiera, porque yo sé que un día Dios me iba a abrir la puerta para predicar. Pero llegué al momento que tenía un deseo tan fuerte que no quería hacer otra cosa que predicar la palabra de Dios. Ese es el llamamiento de Dios. Es irrevocable. Wow. Es algo que que Dios pone, ¿verdad? Es algo sobrenatural que nosotros no podemos entender. Sí, y hemos estado hablando sobre la gran comisión, pero la gran comisión y el evangelio tiene que ver, son dos palabras que van juntas, porque si no hay el evangelio, ¿a qué vamos a ir a predicar? No habría la gran comisión.
En cuanto a la palabra evangelio, pastor, explícanos un poco sobre lo que es el evangelio según la Biblia, porque nosotros como creyentes somos considerados como evangelistas, la gente que no han entendido muy bien qué es el evangelio, pero según la Biblia, ¿qué es el evangelio, pastor? ¿Por qué es tan importante? Buena pregunta. La palabra evangelio, lo más quiere decir y lo más implica buenas nuevas. Es todo lo que quiere decir la palabra evangelio, buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Que Cristo vino, que Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó entre los muertos, Cristo ascendió al cielo y un día vendrá otra vez. Entonces, a veces me llaman a mí evangélico. ¿Por qué? Porque predico el evangelio. Entonces, si yo predico las buenas nuevas, dice Pablo en Romanos 1:16, dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio o del mensaje de Dios. Porque dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder. La palabra poder en español y power en inglés, que está traducida, es la misma palabra griega que podemos traducir donde agarramos la palabra dinamita. Entonces lo que Pablo está diciendo cuando se predica la palabra de Dios, la dinamita de Dios, el Espíritu de Dios, empieza a iluminar el inconverso que necesita a Cristo. No se puede salvar él mismo, no es suficiente bueno, no es suficiente, no puede ser suficiente buenas obras, pero cuando predicas el Evangelio, la dinamita o el poder del Espíritu Santo empieza a producir convicción, empieza a convencer el pecador, empieza hasta aún la da la fe para que sea salvo. Entonces el Evangelio es el poder de Dios. No es algo que yo produzco, no es algo que es mágico, es algo que Dios, cuando alguien enseña el Evangelio, sea un niño, sea una mujer, sea un hombre, cuando se comparte el Evangelio, el poder de Dios se derrama y convence al predicador o el pecador de venir a los pies de Cristo. Entonces el Evangelio no es una religión, es el poder de Dios. Y entonces cuando está relacionado con misiones, porque yo fui a México, viví ahí 27 años, empezamos 14 iglesias porque compartimos el Evangelio, gente fue salva, formamos una iglesia, crecieron los hermanos y ya ellos son los líderes, ellos son los misioneros y pastores y evangelistas, porque predicamos el Evangelio. Así es. Entonces es la importancia de la gran comisión y el Evangelio, así como escribió el apóstol Pablo en la carta a los romanos, dice que la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces es por eso que nosotros necesitamos o debemos de apoyar la gran comisión para que otros puedan ir a otros países a predicar el Evangelio. Bueno, hasta aquí ha sido esta pequeña entrevista con el pastor Basilio Alfaro. Gracias, pastor, por su presencia y pues alguna otra cosa que puede agregar, pastor, para la audiencia. Mira, nada más quiero decirle a sus oyentes, muchas gracias, hermano César, por la entrevista. Dios me ha abierto la puerta. Yo nunca me imaginaba las puertas que Dios me lleva a abrir cuando era niño. Viajo a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, ha ido a Japón, fíjate, para predicar el Evangelio. Es increíble cuando tú te entregas a Dios incondicionalmente. Entonces Dios te va a abrir y cerrar las puertas. Una cosa más, el que es llamado a predicar, conozca este libro, porque no te preocupes qué ancho va a ser tu ministerio. Deja esas cosas en las manos de Dios. Tú nomás seas maestro de este libro y Dios va a decidir qué ancho va a ser tu ministerio. Que Dios les bendiga. Así es. Gracias, estimado oyente, y gracias por seguir esta página, el Evangelio de la Gracia. Si usted quiere escuchar predicaciones expositivas, pues puede estar visitando nuestra página en Facebook, en YouTube también. Sería en otra ocasión. Hasta la próxima. Amén.